A grabar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy Manuel Cortés Márquez. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. En esta ocasión vamos a ver lo que es la asignatura de Historia, para lo cual pido su mayor atención para poder realizar las actividades. En este caso vamos a analizar lo que es un tema sumamente importante que hemos estado viendo durante el transcurso de nuestra vida. Y en este caso me refiero a lo que es precisamente lo que logramos ver en estas imágenes. Logramos ver a algunos personajes históricos y estoy hablando lo que es la independencia de México de 1810. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad o de esta clase? Es prácticamente identificar cómo y por qué se celebra el inicio de la independencia y valorar la importancia para los mexicanos, además de conocer prácticamente las causas, consecuencias, personajes históricos del mismo. En ellos, los contenidos que vamos a estar observando es los antecedentes de la independencia de México, desarrollo de la independencia de México, conspiración de Querétaro y el grito de Dolores, causas y consecuencias de la independencia de México. Y por último, los personajes de este mismo suceso, en este caso, la independencia de México de 1810. Para empezar, vamos a observar lo que es la siguiente imagen. En esta imagen nosotros podemos destacar o observar diferentes personajes que se encuentran armados, incluso aparecen algunas personas. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué observamos? ¿Qué les hace sentir al observar este tipo de imagen? Ok, damos algunos segundos para analizar con detalle qué es lo que vemos y todo esto, ¿sale? Una vez que hayamos analizado esta imagen, vamos a proceder a contestar las preguntas. ¿Qué personajes logras identificar? ¿Cómo son los personajes que aparecen? Y por último, ¿por qué se celebra el 16 de septiembre en México? ¿Y por qué creen que es importante esta fecha? Para poder responder estas preguntas, creo que es necesario que regresemos un poquito a lo que es, en este caso, creo que es necesario regresar a esta imagen. Por ejemplo, ¿qué personajes logramos ver? Está Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón. Si somos tan observadores, podemos notar lo que es la corregidora, en este caso, Josefa Ortiz de Domínguez. Podemos observar a Agustín de Iturbide. Bien, como segunda pregunta es, ¿cómo son los personajes que aparecen? Como lo decíamos en un principio, los personajes se encuentran armados. Realmente siento que están inconformes de cómo vive y al parecer ahí encontramos a un líder que lleva la estandarte. Hay algunas personas también que llevan lo que son antorchas, pero logramos ver que Miguel Hidalgo, que está en el centro de esta imagen, es que lleva una antorcha en el cual él creo que es el líder de de este cierto acontecimiento importante para nosotros los mexicanos. Y ahora la pregunta es, ¿por qué es importante para nosotros el 16 de septiembre? Prácticamente podemos decir que es nuestra independencia. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos liberamos de ciertas personas para poder hacer lo que nosotros queríamos. Pero para eso vamos a observar el siguiente tutorial para entender o adentrarnos un poquito mejor a lo que es la independencia de México. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de México. Bueno, para comenzar, decir que se conoce como independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, en aquel entonces conocido como Virreinato de Nueva España. También decir que este proceso duró un total de 11 años,
Comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el grito de Dolores dado por el cura Miguel Hidalgo, y finalizó en 1821, luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército trigante llegase de manera triunfal a la Ciudad de México. Y por último, debemos decir que durante este periodo, los independentistas de México atravesaron importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una república soberana. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de México, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas internas. Bueno, decir que en el proceso de colonización de México fueron asesinados muchos indígenas por guerras y también murieron muchos por enfermedades que llevaron los mismos españoles. Otra de las causas se relaciona con la población indígena que quedaba, que era sumamente pobre y aún así debía pagar tributo desde el siglo XVIII, causando muchas inconformidades y muchos conflictos. Por otro lado, también se daba la disminución de riquezas de los blancos criollos que habitaban en México y que se vieron afectados totalmente por la inestabilidad que atravesaba España. Y la última causa que mencionaremos es que en la sociedad los indios y mestizos ocupaban el último lugar y eran explotados por las colonias españolas y por los mismos blancos criollos. Sigamos hablando sobre las causas de esta independencia, en este caso hablar sobre las causas externas. Bueno, entre las causas externas debemos mencionar que España estaba sufriendo las consecuencias con la guerra con Inglaterra. También otra causa externa tiene que ver con las reformas borbónicas, que afectaron directamente a la Nueva España. Otra de las causas fueron las 13 colonias. Los Estados Unidos habían presentado su independencia en 1776 y sirvió de impulso para México. Y también mencionar las ideas de ilustración que viajaban por el mundo e iban en contra de todo gobierno como el que ejercía España. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia, particularmente hablar sobre sus etapas. Bueno, decir que entre 1810 y 1821, durante el proceso de independencia de México, surgieron 4 etapas: la iniciación, organización, resistencia y consumación. Comencemos con la iniciación. Bueno, esta etapa, la cual se la considera el inicio de la independencia de México, comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores y culminó en el año 1811. También decir que después del levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato y la primera campaña que realizó Hidalgo allí, se produjo el fin de la primera etapa, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes y las diferentes derrotas. Y por último decir que esta etapa se caracterizó por la iniciación y organización de lo que luego iba a ser el proceso de independencia. Sigamos con la etapa de organización. Bueno, en lo que respecta a esta etapa de organización comprendida desde 1811 hasta 1815, comenzó luego de la muerte del padre Miguel Hidalgo y se caracterizó por establecer y asentar los objetivos del alzamiento independentista. También decir que durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, la insurgencia o revolución tomó una increíble fuerza en el sur, pasando por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. Y por último decir que esta etapa finalizó en 1815 cuando José María Morelos fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Sigamos con la resistencia. Bueno, esta etapa de la resistencia inició tras la muerte de José María Morelos y finalizó en 1821.
Esta etapa estaba marcada por dos hechos fundamentales. El primero fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón. Y el segundo hecho fue que mientras que algunos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, otros grupos siguieron radicalizando sus demandas. Sigamos con la etapa del término o consumación. Bueno, la consumación o término ocurrió en 1821, cuando tras 10 años de lucha se firmaron los tratados de Córdoba. En estos, Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México y reconoció al país como una nación soberana e independiente. Y por último decir que además en 1821 también se firmó el Plan de Iguala, documento que declaró a Nueva España, la actual México, como Estado independiente. Y para finalizar, hablaremos sobre las consecuencias que trajo esta independencia de México. Bueno, decir que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad mexicana nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Otra consecuencia a mencionar es que se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio, y también se dio una apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Y por último decir que se dio una crisis económica ya que muchas personas salieron del campo a participar en las guerras, lo que llevó a poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les... Muy bien, como acabamos de observar en el video, de cierto modo estamos notando lo que son las características importantes de lo que es este suceso histórico. Como actividad lo que vamos a realizar es hacer un mapa conceptual. ¿De qué consiste este mapa conceptual? Debe de tener 4 aspectos en el caso del contenido, lo que es necesito que se describa lo que son las principales características del video. En este caso está hablando sobre el suceso importante que nosotros conocemos. En este caso estamos hablando del tema de lo que es la independencia de México. Vamos a conocer, se va a describir, perdón, también lo que son las causas. En este caso son 2, internas y externas, las etapas que son 4 y por último las consecuencias. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo se va a evaluar esta actividad? Bien, esta actividad se va a evaluar sobre tres puntos importantes, lo que es que la redacción sea coherente y clara, que la información esté prácticamente relacionada al tema y que tenga cierta limpieza y ortografía. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, no quiero que estemos hablando, por ejemplo, de la independencia de México y que me vayan a meter un personaje de lo que es la Revolución Mexicana o que los años no concuerden. En este caso, ustedes debieron de tomar apuntes para poder realizar esta presente actividad. Bien, para continuar con esta actividad, voy a realizar una pequeña exposición, como lo habíamos dicho en un principio. Vamos a conocer los antecedentes de la independencia de México, sus personajes históricos, consecuencias, causas incluso. En el video los estuvimos observando, pero un poquito vamos a darle como que complemento a esta actividad. Bien, dice que los antecedentes de la independencia de México, prácticamente la independencia de México, fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de la Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en el año de 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, que es en la fecha el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre, en el año de 1821.
El movimiento independista México tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios de la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que sumó una profunda crisis económica en Nueva España, lo que también generaron en un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En este año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, con apoyo de virrey José de Iturrigaray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a las cabecillas del movimiento. Esto fue lo que son los antecedentes, o sea, de dónde viene esta lucha. Ahora bien, ¿cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que se desarrolla este suceso, este hecho histórico? El proceso de lucha independista en México se puede dividir en varias etapas a fin de comprender mejor los hechos ocurridos durante este largo proceso. En este caso vamos a hablarlo solamente lo que es la primera etapa, que comprendió solo de un año, que es de 1810 a 1811, donde nos dice que en España se experimentaba una crisis grave política tras la ocupación del ejército de Napoleón Bonaparte en el año de 1808. Esta inestabilidad llegó hasta la Nueva España y, ¿qué creen? Motivó la formación de un movimiento armado por parte de los criollos en Ciudad de México, al cual fue derrotado. Sin embargo, se sabe que en otras poblaciones de Nueva España también se organizaron otros grupos armados que formalizaron la conjura de Valladolid en el año de 1808. También fue descubierta y fracasó, así como la conspiración de Querétaro en 1810, después de iniciar el movimiento armado del Grito de Dolores. Más allá de las derrotas, Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los ciudadanos a unirse y organizarse para luchar en contra del reinado de España. A este llamado también se sumó el capital de las milicias novohispanas, mejor conocido como Ignacio Allende. Tanto Hidalgo como Allende se enfrentaron en varias ocasiones de esta primera etapa de la lucha independista en contra del ejército español, que ganó la mayoría de los enfrentamientos. Junto a Hidalgo y Allende, también participó el insurgente Juan Aldama, ahora ya son tres, quien luchó con los enfrentamientos del Grito de la Independencia en el pueblo de Dolores, ubicado en el estado de Guanajuato, con fecha el 16 de septiembre de 1810. Ahora bien, ¿qué es la conspiración de Querétaro y Grito de Dolores? La conspiración de Querétaro fue un movimiento organizado por Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, quienes se organizaron con la finalidad de promover la independencia de México. Dichas reuniones se realizaban de manera cuidadosa, casi clandestinamente. Estos líderes apoyaban al rey Fernando VII, quien defendía la independencia de los territorios que se encontraban bajo el mando de la corona española. Sin embargo, los planes de rebelión que presentaban fueron descubiertos el 10 de septiembre de 1810. Como respuesta, el día 16 de septiembre, Hidalgo convocó el pueblo de Dolores a levantar a cabo un enfrentamiento armado en contra del gobierno, promulgando el famoso Grito de Dolores. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Arriba el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!
Luego, este movimiento armado se extendió hasta el Bajío y amplió su número de militantes e insurgentes. Para ese entonces, Hidalgo ya contaba con un ejército mayor que el de las fuerzas realistas, en este caso estamos hablando de los españoles, por lo que venció en el enfrentamiento y tomó la ciudad de Guanajuato, donde mandó a encarcelar a los españoles y confiscar sus bienes. Sin embargo, Hidalgo fue vencido el 17 de enero de 1810 en el puente de Calderón. En su huida junto a Allende fueron emboscados y ajusticiados. Qué triste. Bien, una de las, ahorita vamos a analizar lo que son las causas y consecuencias de la independencia de México, donde a continuación vamos a presentar pues prácticamente sus principales causas y consecuencias a nivel político, social, económico, que derivaron el proceso histórico de la independencia de México. Uno, la causa fue la deposición del rey Fernando VII tras la toma de España por parte de las tropas napoleónicas en el año de 1808. Dos, desigualdad de privilegios existente entre las castas sociales. Solo se beneficiaban los aristócratas españoles, mientras que indígenas y mestizos eran obligados a realizar trabajos explotadores. Tres, las reformas barbónicas de la corona española a fin de modificar la administración de las colonias. Cuatro, influencia de las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Consecuencias. Uno, pérdida de poder político y económico para la corona española. Dos, abolición de la esclavitud. Tres, crisis económica a causa de la falta de mano de obra, pues muchos jóvenes se habían alistado a los movimientos armados. Cuatro, inestabilidad política. Y último, fin de las castas sociales. Estuvo muy interesante. Ya para culminar con esta pequeña introducción, vamos a ver lo que son algunos personajes principales de la independencia de México. Entre ellos solo vamos a destacar tres, pero nosotros sabemos que existen infinidad de participantes, ¿sale? En primero está, que, como lo decía en un principio, que fue el líder, que es Miguel Hidalgo y Costilla. Nació en 1745 y lamentablemente falleció en 1811. En este caso, pues lo mataron, ¿no? Dice que fue un buen sacerdote novohispano que luchó en la primera etapa de los movimientos armados por la independencia de México. Su lucha inició con el reconocido Grito de Dolores. Fue capturado y fusilado el 30 de julio de 1811. Segundo personaje principal, que es José María Morelos y Pavón. Eh, Nació en 1765 y lamentablemente falleció en el año de 1815. Fue un líder insurgente que luchó por la independencia junto a Miguel Hidalgo y Costilla. Prácticamente él también se destacó por tomar el poder en importantes ciudadanos novohispanos y por establecer el Congreso de Anáhuac. Tercer y último personaje, Agustín de Iturbide. Nació en 1783 y falleció en el año de 1824, lo cual nos hace pensar que él prácticamente estuvo en lo que es la lucha de independencia de México, porque esto fue un cierto proceso. Sabemos que la independencia de México surgió en 1810 y terminó en 1821, y él falleció en 1824, lo que quiere decir que él prácticamente vio la victoria. ¿Sale? Él nos dice que fue un militar y político novohispano que guió su ejército en contra de los insurgentes. Iturbide pactó con los grupos insurgentes dirigidos por Vicente Guerrero y proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Más tarde firmó los contratos de Córdoba junto con Juan O'Donoghue. El 27 de septiembre de ese año logró la independencia de México. Muy interesante. Ahora bien, como actividad, en lo que vamos a realizar, ya estuvimos viendo lo que son las causas, consecuencias, etapas, entre otros. En este caso vamos a realizar equipos
para componer la letra de una canción con el tema que hemos estado analizando. En este caso, pues ustedes pueden utilizar una pista de una canción del género que ustedes quieran, ya sea pop, ranchera, entre otras. El género es libre. Y posterior a esto vamos a realizar un concierto de canciones. Esto consiste en que ustedes lo van a presentar con sus demás compañeros para que esto sea más divertido. ¿Quieren ver un ejemplo? Bueno, en este link que es de lo que es de YouTube, vamos a ver más o menos cómo es que quiere la actividad, ¿sale? Ahorita nos está cargando lo que es la parte de del link. Hoy Valladolid gozoso reconoce sus ventajas. Ha llegado un gran señor que no se duerme en las pajas. Su entrada se llegó a ver en 1810, a 17 del mes de octubre se debe creer. Antes de entrar mando a hacer la cárcel se hiciera rajas, cepas, ventanas, cerrajas y todos los presos fuera. Valladolid en espera, reconoce sus ventajas, reconoce sus ventajas. Mas si en la fe te aventajas, digamos viva María y viva el jefe en el día, que no se duerme en las pajas, que no se duerme en las pajas. Bien, como pudimos observar, pues esto es un ejemplo de las actividades que vamos a realizar. La pregunta es, ¿cómo se debe evaluar esta actividad? Bien, como decíamos, esto se va a realizar en equipos, en lo cual necesitamos trabajar prácticamente, hacer la composición a la letra. Podemos tomar, por ejemplo, de los años importantes, podemos tomar lo que es, por ejemplo, los personajes importantes. Por ejemplo, cuándo inició, cuándo terminó. Ahora bien, lo que vamos a calificar es la creación de la canción, que en donde ustedes prácticamente estén trabajando en equipo, la letra de la canción y prácticamente la dicción, que realmente no se trabe. En este caso decíamos que vamos a agregar una canción de fondo para que ustedes puedan interpretar mejor este acontecimiento que es la independencia de México. Muy bien, una vez que hayamos terminado con esta actividad, vamos a realizar lo que es el concierto de canciones para que sea más divertido y aprendamos todos durante de este tema. Como última actividad, me parece, vamos a realizar un escrito en el que ustedes señalen la enseñanza que les ha dejado este gran suceso histórico, mencionando que si ustedes fueran uno de los personajes que participaron, ¿qué hubieran hecho si estuvieran en esa situación? Por ejemplo, si fueran Miguel Hidalgo, si fueran José María Morelos y Pagón, si fueran José Ortiz de Domínguez, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran, por ejemplo, hecho o qué no hubieran hecho en ese entonces? ¿Sale? Muy bien, entonces esa consiste en la actividad. Prácticamente lo estarían entregando para posteriormente su calificación y poder aprobar prácticamente el tema. Esto ha sido todo el día de hoy. No olviden que esto es un tema muy importante que debemos de recordar, lo cual cada año se realiza, por ejemplo, kermés, convivios, y en algunos, por ejemplo, lugares procuran hacer lo que es el rito de dolores. En algunos lugares se acostumbra a hacer lo que es
son eventos culturales o incluso algunos deportivos, precisamente para no perder lo que es la costumbre y nos ha marcado lo que fue en ese entonces como la independencia de México. Muchas gracias.